Hola chicos, buenos días. En esta ocasión vamos a ver la cantidad de calor que se requiere para poder elevar la temperatura de una sustancia, pero que ahora cambie de fase. La diferencia con lo que vimos la sesión anterior es que, bueno, en la sesión anterior teníamos la temperatura que se utilizaba, o la cantidad de calor que se requería para que una sustancia aumentara cierta temperatura, cierta cantidad de sustancia, cierta temperatura, y se acabó. Entonces, la fórmula que utilizamos fue la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta fórmula la vamos a utilizar nuevamente, claro que sí, pero ahora lo que vamos a trabajar, o con lo que vamos a trabajar el día de hoy, es con los cambios de fase. Entonces, me voy a apoyar con esta pequeña grafiquita que espero la puedan copiar en su cuaderno para que la tengan también ahí en su cuaderno. En esta grafiquita voy a representar tres fases. Voy a representar la fase sólida, acá le voy a poner de este lado sólido, la fase líquida, que voy a poner en color negro, la fase líquida, líquido, le voy a poner la fase gaseosa en color rojo, y acá le vamos a poner gas, gaseoso le voy a poner, gaseoso. Entonces, una sustancia puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, eso no es nuevo. Lo vamos a trabajar ahora exclusivamente con el agua. Hoy vamos a trabajar con el agua. Si ustedes se fijan en la tabla que les mandé, o que les pedí, que les compartí en la sesión anterior, venía por ahí la cantidad de calor de varias sustancias, pero no venía el agua. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar con el agua, pero en sus tres estados de agregación. El agua obviamente va a tener tres estados de agregación, es uno de los pocos compuestos muy estables en la naturaleza que puedes encontrar su estado de agregación, o cualquiera de sus tres estados de agregación, de manera relativamente sencilla. Entonces, en estado sólido, obviamente el agua la vamos a conocer como hielo. Y el hielo tiene una cantidad o un calor específico bastante especial. El calor específico del hielo lo vamos a tener en un ratito más en una tablita que les voy a compartir. Luego tenemos el calor específico del agua, pero en su estado líquido. Y luego vamos a tener el calor específico del agua, pero en su estado gaseoso. Cuando el agua se encuentre en estado sólido, o sea, en forma de hielo, pues evidentemente va a estar a cierta temperatura, a la que vamos a llamar temperatura inicial, y va a subir o incrementar su temperatura hasta que llegue a una temperatura final, que va a ser el punto de diferencia, vamos a decirlo así, de estado sólido a estado líquido. A este punto se le va a llamar punto de fusión. Ahorita lo voy a escribir por aquí, fusión. El punto de fusión es el punto en donde el agua deja de ser sólida y se convierte en líquida. A partir de ese momento, entonces voy a tener una temperatura inicial, pero en estado líquido, hasta que llegue a una temperatura final en estado líquido y tengamos un punto al que vamos a llamar punto de vaporización. Aquí vamos a ponerle punto de vaporización. Voy a escribirlo, vaporización. El punto de vaporización es el punto en donde obviamente el agua deja de ser agua y se convierte en vapor, o sea, se convierte de estado líquido a estado gaseoso. Y evidentemente en ese estado va a tener una temperatura inicial y va a tener una temperatura final. Existe ya definido a ciertas presiones, por decirlo de una forma, porque no en todas las presiones va a ser exactamente el mismo número. Por ejemplo, el punto de fusión o la temperatura de fusión del agua sabemos que es a 0 grados. Le voy a poner ahí grados Celsius, ahorita que se borre, a 0 grados Celsius. El punto de fusión es a 0 grados Celsius a una temperatura, a una presión de una atmósfera, o sea, a nivel de mar, bla, bla, bla. Ahorita no vamos a entrar en tanto detalle con eso. Entonces, el punto de fusión del agua, o sea, la temperatura a la que el agua deja de ser sólida y se convierte en agua propiamente dicho, o en líquido, va a ser a 0 grados. Y también conocemos, o debemos de aprendernos el punto de vaporización, o sea, el agua empieza a borbotear o empieza a ebullir a partir de los 97-98 grados hasta que alcanza una temperatura de 100 grados, y en esos 100 grados es cuando el agua deja de ser líquida, deja de ser agua por decirlo de una forma, y se convierte en gas o en vapor. Cuando estamos cocinando, no sé, cuando empieza a salir un poquillo de vapor, entonces ese vapor pues evidentemente es agua, pero en estado gaseoso. Entonces,
Este tema es bastante interesante y hay que tomar en cuenta algunos elementos muy característicos. Entonces, déjenme copiar la tabla de los puntos de los del calor específico de los sólidos, los líquidos y los gaseosos para el caso del agua y poder continuar con la resolución del ejercicio. Déjenme voy por la tabla. Seguimos, chicos. Entonces ya fui por la tabla, ya tengo aquí a la mano la tabla. Entonces en el caso del agua, ya quedamos que solamente vamos a trabajar con agua. Se puede trabajar con muchas otras sustancias, pero es muy difícil en algunas de ellas llegar al estado gaseoso, por ejemplo, o llegar al estado sólido, por ejemplo, ¿no? Entonces, la más estable es el agua y con eso es con la que vamos a trabajar. Entonces, uno de los elementos que tenemos que conocer es su calor específico. Lo voy a poner con otro color, lo voy a poner en color verde. El calor específico, en el caso del sólido, o sea, del hielo, recuerden que estamos hablando de agua en estado sólido, que pues podemos ponerle hielo. Entonces, este calor específico lo vamos a manejar como 0.5. Recuerden que es número de calorías por cada gramo por cada grado Celsius. En el caso del líquido, que pues es propiamente dicho agua, como tal, entonces aquí lo vamos a manejar el calor específico como 1.0 o simple y sencillamente 1. Le voy a poner 1.0. Otra vez calorías por cada gramo por cada grado Celsius. Entonces es importantísimo que lo agreguemos a nuestra tablita y que lo conozcamos. Y en el caso del estado gaseoso, que pues esto es vapor, vamos a llamarle así, vapor. Entonces, en el caso del vapor, el calor específico va a ser igual a 0.48 calorías por cada grado Celsius. Entonces, ya tenemos los calores específicos para cada uno de los estados de agregación. Entonces, si a mí me piden que calcule la cantidad de calor, ¿sale? Si yo quiero o necesito calcular la cantidad de calor, en cualquiera de los tres estados, la cantidad de calor se va a calcular de la misma forma, como lo hicimos en los ejercicios anteriores y como está aquí en esta formulita, ¿no? Cantidad de calor es igual a la masa, por el calor específico, por la temperatura final, que sería la última temperatura de este estado, menos la temperatura inicial, que sería la última o la primera temperatura dentro de este estado. Pero ahora lo que tenemos que aprender es qué pasa si en ese proceso de calentamiento existe un cambio de estado. Por ejemplo, vamos a suponer que colocamos en un recipiente un par de hielos, ¿no? Un par de hielitos, y esos hielos están a menos 10 grados, vamos a ponerle un valor. Es evidente que cuando empieza a ganar calor, cuando empieza a calentarse el ambiente, el sistema, el vaso, la mesa, el cuarto, lo que sea, cuando se empieza a calentar el sistema, entonces resulta que pues deja de ser sólido, el hielo se derrite obviamente, entonces existe este proceso de fusión. Al existir este proceso de fusión tengo que calcular la cantidad de calor que se ganó o que se cedió o que se utilizó, por decirlo de una forma, mientras estaba hecha hielo, después la cantidad de calor que se utilizó ya estando en estado líquido hasta cierta temperatura, pero además voy a necesitar cuánto calor se utilizó para el proceso de fusión. A ese le voy a llamar calor latente. El calor latente de fusión va a ser un valor también muy específico para este proceso. No se puede aplicar para otro tipo de sustancias, exclusivamente se aplica para el agua, y entonces a ese se le va a llamar calor latente de fusión. El calor latente de fusión del agua se va a medir en número de calorías por gramo y se va a escribir, por decirlo de una forma, como lambda. La letra lambda en este tipo de elementos nos va a dar el valor de la cantidad de calor que se requiere por unidad de masa. Entonces, cuando se funde, vamos a utilizar esta fórmula. La cantidad de calor es igual a la masa, o sea, la cantidad de sustancia, por el calor latente de fusión. Este calor latente de fusión tiene un valor bastante especial, que en este caso es 80. Calor latente de fusión es igual a 80 calorías por cada gramo que se utilice o por cada gramo de sustancia. La temperatura aquí no entra en función porque estamos hablando de exactamente la misma temperatura, o sea,
el hielo llega a 0 grados, pero en estado sólido, y de repente, o bueno, después de absorber 80 calorías por cada gramo, entonces se convierte en agua, pero sigue estando a 0 grados, entonces no hay cambio de temperatura, ¿sale? Y de la misma forma voy a tener una cantidad de calor que se va a requerir para que se pueda vaporizar. Ya cuando alcanza los 100 grados, entonces empieza un proceso de vaporización, y eso se va a llamar lambda B, o sea, calor latente de vaporización. Que en el caso del agua, el calor latente de vaporización es de 540, lo voy a escribir por acá. El calor latente de vaporización es de 540 calorías por cada gramo. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a tener entonces, voy a ponerle otro color a ver si encuentro, mira, aquí está este moradito. Voy a tener varios calores, lo voy a representar con números. Este va a ser el calor número 1, por decirlo de una forma. El calor número 1 va a ser estando en estado sólido, todo el momento, todo el tiempo que esté en estado sólido hasta que llega a 0 grados. Ese se va a llamar calor 1. El calor número 2 va a ser el calor que se requiere para brincar la frontera de sólido a líquido. Lo voy a poner con esta flechita, que se va a llamar calor latente de fusión, ¿sale? Luego voy a tener el calor número 3, que es el calor que se requiere para que siga avanzando desde su estado líquido en 0 grados hasta su estado líquido en 100 grados. Una vez que llegamos a los 100 grados, entonces se requiere una cantidad de calor para brincar la frontera entre el estado líquido y el estado gaseoso, que se va a llamar calor latente de vaporización, al que voy a llamar calor número 4. Y por último voy a tener otro calor que va a ser, una vez que alcance los 100 grados, siga calentándose. A lo mejor es vapor que se encuentra a 200 grados, se me ocurre. Puede ser vapor caliente, vamos a llamarlo así, aunque a lo mejor no es muy propio, pero vamos a hacer la diferencia entre calor frío, vapor frío y vapor caliente. Vapor frío sería aproximadamente 100 grados, o sea, el momento en que apenas se está convirtiendo en vapor. Pero también puede haber vapor caliente, vapor que esté a 200, a 300, a 400, 500 grados, ¿no? Que es un vapor increíblemente caliente, que obviamente ya pasó la barrera de la vaporización y ya no hay otro proceso, ya ese gas ya no se va a convertir en otro tipo de gas, simple, sencillamente sigue siendo el mismo gas, pero muy muy caliente. Entonces aquí le vamos a poner el número 5, ¿sale? Entonces el día de hoy vamos a trabajar con esto, es bastante interesante, no es difícil, de verdad que no es difícil, nada más es cuestión de saber exactamente dónde estamos ubicados. Entonces yo les recomiendo de verdad que esto que acabo de mostrarles ahorita lo copien en su libreta, lo tengan bien en su libreta para que lo puedan ustedes repasar, lo puedan ustedes pues vamos a decirlo así, consultar de manera sencilla. Y en un momentito más, en el siguiente video, vamos a ver cómo se hace uno de los ejemplos, ¿vale? Les agradezco mucho su atención.